Usted y yo nos quedamos aquí para seguir con la temática que hemos estado tratando en las últimas semanas. Hemos estado hablando acerca de las diferentes formas o las diferentes maneras en las que nosotros podemos mostrar honra a Dios. Entendemos, y lo hemos dicho, lo hemos dejado, hemos enfatizado que Dios es merecedor de recibir honra. Él es digno de recibir toda nuestra honra, todo nuestro reconocimiento. Y a la luz de la palabra hemos estado caminando para mencionar algunas formas en las que nosotros podemos mostrar honra a Dios. Y hasta este momento hemos dicho que podemos honrar a Dios con nuestro corazón. También podemos honrar a Dios con nuestro testimonio. La forma en la que usted vive testifica, y de esta manera usted puede brindarle la honra a Dios. También la Biblia nos enseña que honramos a Dios a través de nuestras palabras. Nuestras palabras también muestran honra a Dios. Y mencionamos también que Dios recibe honra a través de nuestro servicio. Este fin de semana, oiga, Dios fue honrado. ¿Cuántos alaban al Señor? Amén. Porque todo un ejército, amén, de hermanos y hermanas, jóvenes, incluso niños, estuvieron sirviendo a Dios con todo su corazón, y Dios recibió la honra. El martes anterior, porque el martes pasado estuvimos celebrando la noche de los niños aquí en la iglesia, pero el martes anterior a esta celebración comencé a hablar de una quinta manera en la que nosotros podemos honrar a Dios. Según la Biblia, usted y yo podemos honrar a Dios a través de nuestro tiempo. La forma en la que nosotros gestionamos y administramos nuestro tiempo. Y vaya que todos sabemos el valor del tiempo, todos sabemos lo importante que es el tiempo, pero de alguna manera todos enfrentamos dificultades con el tiempo, ya sea aquellos que dicen tengo todo el tiempo del mundo, que se pasan distrayéndose, pasan excusándose, pasan postergando lo que tienen que hacer en el hoy, lo dejan siempre para mañana. ¿Por qué? Porque ellos piensan o creen que tienen tiempo de sobra. Pero también nos encontramos a otras personas que dicen no me alcanza el tiempo. Y entonces tenemos mucha dificultad a la hora nosotros los seres humanos de gestionar el tiempo. Pero la Biblia nos enseña que nosotros debemos ser buenos administradores de nuestro tiempo. Debemos poner cuidado con toda diligencia. Así lo señala la palabra del Señor cuando se refiere a la forma en la que nosotros administramos nuestro tiempo. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Se es joven en el momento y yo lo dice, no, tengo toda una vida por delante, y cuando menos te diste cuenta ya tienes tus 40, tus 50 años y todavía sigues esperando realizar los planes y proyectos que tú tenías en la vida. Por eso es importante considerar lo que la Biblia nos enseña acerca de gestionar y administrar nuestro tiempo. Leíamos Eclesiastés capítulo 3 versículo 1. La Nueva Traducción Viviente dice: hay una temporada para todo, un tiempo para cada actividad bajo el cielo. Colosenses capítulo 4 versículo 5 nos recomienda: andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Necesitamos poner atención en la forma en la que usted y yo estamos administrando el tiempo que Dios nos permite disfrutar en la vida. ¿Por qué? Porque la vida es corta, porque la vida se pasa como un suspiro. Amén. En cualquier momento las cosas comienzan a cambiar y entonces, aleluya, tenemos dificultades y tenemos la ansiedad y tenemos la sobrecarga porque no aprovechamos el tiempo como debíamos. Por eso comenzamos mencionando un primer consejo que nos da la Biblia acerca de cómo podemos aprovechar bien el regalo de la vida o el tiempo
tiempo que el Señor nos ha permitido tener. Y el primer consejo que mencionaba era establecer prioridades. Establecer prioridades, tener, aleluya, bien definidas nuestras prioridades. Una vida en desorden en cuanto al tiempo es el resultado de la falta de prioridades. Cuando no sabemos priorizar, Jesús dijo en Mateo capítulo 6 versículo 33: busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. Esto nos lleva a realizar lo importante que es poner a Dios en primer lugar en nuestras vidas. Y cuando nosotros ponemos a Dios en primer lugar, cuando Dios es el eje central de nuestra vida, dice el texto, o sigue diciendo el texto en Mateo capítulo 6 versículo 33, sigue diciendo que todo lo demás, amén, dice todo lo demás, dice por encima de todo lo demás, y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesitan. Todo se pone en su lugar cuando nosotros ponemos en primer lugar a Dios en nuestras vidas. Ese es el primer consejo que la Biblia nos da cuando se refiere a cómo aprovechar bien el tiempo. Mencionaba que John Wesley dijo lo siguiente: tengo tantas cosas por hacer que dedico la mayor parte del tiempo a orar antes de estar dispuesto a hacerlas. Amén. Hay tantas cosas que hacer y lo primero que yo hago, dijo John Wesley, lo primero que hago es doblar mis rodillas para buscar a Dios, porque eso nos enseña la Biblia. En primer lugar, por encima de cualquier cosa, nosotros tenemos que poner a Dios, aleluya, en el lugar de honor. Segundo consejo que nos da la Biblia de cómo podemos aprovechar el tiempo es vivir sabiamente. Si queremos sacarle provecho al tiempo que Dios nos permite, necesitamos desarrollar vidas, aleluya, en sabiduría. Necesitamos vivir sabiamente. Una buena manera de honrar a Dios con nuestro tiempo es vivir con sabiduría. Y vivir con sabiduría significa evitar gastar tu tiempo en cosas vanas, en cosas, aleluya, que no valen la pena, en cosas, aleluya, secundarias, en cosas que a veces nos roban el mayor tiempo de nuestras vidas. A veces estamos tan enfocados porque estamos equivocados en nuestros valores. Hemos evaluado mal las circunstancias, hemos evaluado mal las cosas en nuestra vida, y entonces le estamos poniendo más tiempo a las cosas secundarias y nos estamos olvidando de lo que es realmente importante. Y enfocarte en las cosas secundarias, pasando por alto las cosas más importantes de tu vida, es gastar tu tiempo. Amén. Es malgastar tu tiempo. De ahí que la Biblia en el Salmo 90 versículo 12 nos dice lo siguiente. Hablando el salmista dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Amén. ¿Cómo contamos la vida? A veces nosotros nos enfocamos o nos preocupamos por cuántos años de vida el Señor nos va a permitir o nos va a conceder. Pero ¿sabe qué? Dios nos enseña a contar nuestros días no por lo largo de nuestros años aquí en la tierra. Amén. Hay personas que pintan o pintan canas, es decir, envejecen, pero nunca maduraron. Amén. ¿Me explico? Amén. Hay personas que crecen y nos estamos haciendo viejos, porque escucha, el tiempo no, ¿cómo se llama? No perdona. Amén.
pero no maduramos. ¿Por qué? Porque no estamos, aleluya, viviendo vidas sabias, porque estamos desenfocados, porque estamos desorientados en nuestros valores, estamos poniéndole atención a las cosas secundarias y nos estamos olvidando de aprovechar bien el tiempo. Un tiempo bien aprovechado es el tiempo que se vive sabiamente aquí en la tierra. Por eso el salmista nos dice: enséñanos de tal modo a contar nuestros días. La semana tiene 7 días, aleluya. De esos 7 días, aleluya, tenemos que asegurarnos que cada día de la semana lo estamos viviendo con sabiduría. Amén. Que estamos, aleluya, aplicando los consejos sabios de la palabra del Señor, la dirección sabia que nos da el Espíritu Santo. Aleluya, necesitamos nosotros buscar, caminar en sabiduría cada uno de los días de la semana. Enséñanos, dice el salmista, de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Una paráfrasis del texto del Salmo 90, versículo 12, se lee de la siguiente forma: ayúdanos a reconocer la brevedad de la vida para que podamos usarla con sabiduría y con propósito. Amén. Con sabiduría, pero también con el debido propósito. Tenemos que reflexionar si cada día de nuestra vida está encaminándonos hacia el cumplimiento del propósito, hacia el cumplimiento de lo que Dios quiere realizar en nuestras vidas. Porque podemos desear tener muchas cosas. De pronto alguien dice: yo quisiera tener una casa. Amén. Ya no quisiera rentar, entonces quiero una casa. Bueno, estás viviendo tus días sabiamente para poder administrar tu tiempo, para alcanzar ese plan, para alcanzar esa meta, para alcanzar ese objetivo. Lo cierto es que a veces alguien decía: no es malo soñar con alcanzar las metas, lo malo es pasarse la vida soñando. Hay que hacer que las cosas sucedan. Pero para poder hacer que las cosas sucedan, no basta con soñar. Hay que planificar. Hay que desarrollar un plan. Y eso va a exigir que cada día de nuestra vida lo vivamos con sabiduría. ¿Está conmigo? ¿Le puede dar un aplauso al Señor en esta tarde? Debemos reflexionar sobre el tiempo. Aquí en la tierra es limitado. Por ello urge que tú y yo podamos vivir cada día de nuestra vida con sabiduría. A veces pensamos que tenemos todo el tiempo del mundo y dejamos que los días vayan pasando entre excusas, distracciones, dejando todo para el mañana. Aleluya, de un mañana que no tenemos la seguridad de que vendrá. Por eso tenemos que ser sabios. Tenemos que vivir con sabiduría. ¿Sabe que este consejo del Salmo 90 se replica una vez más en el Nuevo Testamento? Si usted va a Colosenses capítulo 4, en el versículo 5, encontrará que el apóstol dice: vivan sabiamente entre los que no creen en Cristo y aprovechen al máximo cada oportunidad. Vivan sabiamente. Y esto también lo podemos leer en Efesios capítulo 5 versículo 15, donde el apóstol vuelve a decir: así que tengan cuidado de su manera de vivir, no vivan como necios, sino como sabios. Tenemos que aprender a vivir la vida con sabiduría. Pero aquí surge una pregunta. Amén. Surge una pregunta: ¿cómo podemos adquirir sabiduría? ¿Cómo podemos crecer en sabiduría? Usted no va a la universidad para ser más sabio. Amén. Usted puede leer mucho y conocer muchas cosas, pero eso no le asegura tomar decisiones sabias. Hay personas que se gradúan de una universidad, pero viven vidas desordenadas. ¿Por qué? Porque una aula de clase no te enseña sabiduría.
Usted puede adquirir conocimiento, pero eso no quiere decir que conocer tantas cosas sume para que tú puedas crecer en sabiduría. La Biblia es muy clara. Cuando hablamos de sabiduría tenemos que entender, vaya conmigo por favor a Proverbios capítulo 1 versículo 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y si vamos a Proverbios capítulo 15 versículo 33, nuevamente el proverbista señala: el temor del Señor imparte sabiduría y la humildad procede a la honra. Así que si queremos nosotros crecer en sabiduría, lo primero que tenemos que hacer es practicar el temor de Dios. Practicar, vivir, aleluya, nuestra vida con la debida reverencia al nombre de Dios, a las enseñanzas que recibimos y leemos a través de su palabra. Porque a medida que nosotros practiquemos el temor de Dios, la Biblia dice que nos va, aleluya, a ayudar a desarrollar un estilo de vida sabio. Pero también, si queremos crecer en sabiduría, necesitamos buscarla. Busque la sabiduría. Este es un factor importante a la hora de querer crecer en la sabiduría que viene de Dios, porque ninguno de nosotros nacemos con sabiduría. Necesitamos buscarla. Alguien dijo que la sabiduría es la respuesta que Dios concede a aquellos que la buscan con diligencia, porque la valoran como el más grande tesoro. Amén. Estamos buscando la sabiduría. Crecer en sabiduría no es resultado de la casualidad, no es resultado de un accidente, aleluya, de la casualidad, no, es el resultado de una búsqueda intencional. Cuando tú intencionalmente, aleluya, te dedicas, te consagras y te comprometes a buscar la sabiduría. Mire lo que dice la Biblia en Proverbios capítulo 2 versículo 4 al versículo 7. Si como a la plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Si queremos crecer en sabiduría, necesitamos practicar el temor de Dios, pero también tenemos que ser intencionales a la hora de buscarle. Y cuando hablo de ser intencionales, esto nos abre un abanico, aleluya, importante de formas y de maneras en las que usted y yo podemos buscar la sabiduría de Dios. Porque Santiago 1:5 dice que el que está falto de sabiduría, pídala a Dios. Es decir, si yo quiero ser intencional al buscar la sabiduría de Dios, el primer paso que tengo que dar es, aleluya, orar a Dios para decirle: Señor, necesito la sabiduría que viene de ti. ¿Está conmigo? Amén. Queremos vivir vidas sabias, queremos crecer en la sabiduría, necesitamos orar a Dios, necesitamos también buscarla a través, aleluya, de una vida que se somete a la dirección y guianza del Espíritu Santo. Jesús dijo en Juan capítulo 16 versículo 7: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, lo enviaré. Aleluya. En el verso 13 dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber
las cosas, aleluya, que habrán de venir. El Espíritu Santo de Dios también nos ayuda a crecer en sabiduría cuando nosotros la estamos buscando. Busque la guianza, someta su vida, sométase al Espíritu Santo, deje que el Espíritu Santo guíe su corazón. Pero también Proverbios 11:2 nos habla de una virtud que nos lleva también a encontrar sabiduría. Vaya conmigo, Proverbios 11:2. Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. ¿Quiere buscar la sabiduría? Ore. ¿Quiere buscar la sabiduría? ¿Quiere ser intencional en buscar la sabiduría? Deje que el Espíritu Santo de Dios guíe su vida. Pero también usted necesita desarrollar actitudes humildes, porque con los humildes está la sabiduría. Pero otro factor importante que nos ayuda a crecer, aleluya, en nuestra búsqueda de la sabiduría es el estudio de la palabra de Dios. Cuando usted se enfoca a estudiar la palabra, aleluya, a escuchar la palabra, no solamente le basta con venir a la iglesia y escuchar un buen mensaje, sino que usted va a su casa, aleluya, y determina tiempos y momentos para estudiar lo que Dios dice a través de su palabra. Ese estudio, aleluya, sistemático lo va a ayudar a usted a buscar la sabiduría que viene de Dios por medio de su palabra. Otro factor importante, además, aleluya, de ser intencionales en nuestra búsqueda, aleluya, de la sabiduría, además de practicar el temor de Dios, también esté abierto y dispuesto a escuchar el consejo. Cada vez que usted, aleluya, escucha, cada vez que usted se dispone a escuchar, y eso es algo con lo que todos los seres humanos batallamos, amén. No nos gusta escuchar lo que alguien tiene que decirnos, porque no nos gusta que nos corrijan, porque no nos gusta, aleluya, que nos señalen lo que no estamos haciendo bien. Y entonces nos cerramos, aleluya, al consejo, y entonces no queremos escuchar. Pero ¿sabe por qué el sabio es sabio? Porque sabe escuchar. ¿Sabe por qué el sabio es sabio? Porque sabe escuchar. Mientras que el necio cierra su oído y no admite el consejo, el sabio abre sus oídos para escuchar el consejo. ¿Y qué sucede cuando escuchamos? Aleluya, abrimos nuestros oídos para escuchar. La Biblia nos dice, Proverbios 13 versículo 10, el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Abra sus oídos para escuchar el consejo. Otro factor importante para crecer en la sabiduría es acérquese a personas sabias. Fíjese bien con quién se junta. Acuérdese de aquel dicho, ¿verdad? Que dice que el que se junta con lobos a ladrar aprende, no, ¿verdad? El que se junta con lobos a aullar aprende. ¿Me entiende? Pero ¿sabe que la Biblia también dice algo en relación a eso? Mire lo que dice la palabra, Proverbios 13 versículo 20. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necios y te meterás en dificultades. ¿Con quién nos rodeamos? ¿De quién nos rodeamos? ¿A quiénes estamos nosotros? Aleluya, ¿con quiénes nos estamos juntando? ¿Con quiénes nos estamos relacionando? En el trabajo, en la escuela, en nuestra comunidad. ¿Con quién nos relacionamos en las redes sociales? Júntate con sabios. Ese es el consejo. Si tú quieres crecer en la sabiduría de Dios, tú necesitas acercarte, rodearte de una comunidad, aleluya, que te va a llevar a crecer en la sabiduría que viene de Dios. Queremos honrar a Dios con nuestro tiempo, necesitamos establecer prioridades, pero también necesitamos nosotros, aleluya, vivir sabiamente. Número 3, el tercer consejo que nos da la Biblia para poder, aleluya, honrar a Dios a través del tiempo, aleluya, es camine de acuerdo a la voluntad de Dios. Hay que alinearnos a la voluntad
del Señor. Esta es la tercera manera de honrar a Dios con nuestro tiempo. Alinear nuestra vida a la voluntad del Señor. De ahí que debemos enfocar nuestro tiempo a comprender cuál es la voluntad de Dios, a fin de que nosotros podamos llevarla a cabo en cada área de nuestras vidas. Mire lo que menciona Efesios capítulo 5 versículo 16 y versículo 17. Aprovechando al máximo cada momento oportuno. Estoy leyendo la Nueva Versión Internacional. Porque los días son malos, por tanto no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Mientras que un insensato por necio, por negligente, por descuidado, aleluya, no está aprovechando oportunamente su tiempo. Aquellos que se enfocan en entender la voluntad del Señor sabrán aprovechar cada momento de sus vidas. Qué importante es que nosotros enfoquemos nuestras vidas a conocer cuál es la voluntad del Señor. Usted podrá decir: pastor, yo ya entregué mi vida a Cristo, yo ya le entregué mi vida a Jesús. Pero ¿le estás entregando cada día de tu vida al Señor? Cada que te levantas o cada vez que te vas a acostar, le dices al Señor: Señor, dame descanso, que mañana esté con el mejor de las fuerzas, con la mejor disposición, con la mejor actitud. Permíteme amanecer el día de mañana, aleluya, para cumplir tu voluntad. Amén. Para hacer tu voluntad, para guíame, Señor, para dar los pasos que tú quieres que yo dé. Amén. Le estamos diciéndole al Señor: queremos hacer tu voluntad. Amén. Queremos hacer tu voluntad. Cada aspecto de nuestras vidas debe de estar, aleluya, enfocado en hacer la voluntad de Dios. En mi casa, en mi matrimonio, con mis finanzas, en mi trabajo. Aleluya, si ese trabajo el Señor te lo concedió, lo hizo para cumplir su voluntad. Amén. Dios te dio esa familia para que a través de tu familia tú puedas cumplir la voluntad de Dios. Dios te ha bendecido con un propósito. Todo lo que Dios hace en nuestras vidas lo hace con un plan, lo hace con un propósito. Cuando Dios, aleluya, nos permite que podamos nosotros alcanzar en algunos aspectos de nuestras vidas, alcanzar ciertas metas, ciertos planes puedan alcanzarse. Dios lo hace con un propósito. Vaya a la Biblia y se va a dar cuenta cómo Dios, aleluya, movió a un muchacho, aleluya, que en su casa lo trataban mal, porque algunos dicen que tenía un carácter medio especial. Estoy hablando de José. Amén. ¿Me entiende? A José los hermanos no lo querían muy bien y lo trataban un poco ahí medio mal, de una manera tan áspera. Pero hay algunos que dicen que José era muy engreído, que tenía un carácter muy orgulloso, y sus hermanos estaban cansados de ese mal carácter de José. Pero ¿sabe qué? La voluntad del Señor tomó a José del lecho de su casa, lo llevó a un pozo, lo sacó del pozo, lo llevó camino hacia Egipto. Estando en Egipto, lo llevó por 3 meses a la casa de un hombre llamado Potifar, un hombre importante aleluya, de aquel lugar. Y de pronto, cuando parecía que las cosas empezaban a mejorar, aleluya, lo tomó de la casa de Potifar y lo llevó a estar en la cárcel. Oiga, y uno dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo puedes hablar de la voluntad de Dios si José no le estaba pasando nada mal? Amado hermano, cuando Dios sacó a José de su casa, de la casa de su padre, lo llevó, aleluya, para cumplir un plan, para cumplir un propósito. José había llegado a Egipto, y cuando José llegó a ser el segundo hombre más poderoso de aquellos años, la Biblia dice que tuvo a sus hermanos con sus familias que se estaban muriendo de hambre.
hambre y vinieron a buscar comida, aleluya, a las tierras de Egipto. Y cuando llegaron a aquella persona con la autoridad para decirle: oye, ¿tienes algo para compartir con nosotros? Oh, sorpresa, aleluya, ese alguien no era un desconocido, ese alguien era su propio hermano. Y uno a veces dice: ¿cómo es que Dios obra, hermanos? Dios trabaja de acuerdo a su voluntad. Y hay momentos en que por su voluntad vamos a atravesar momentos complicados. Hay momentos en la vida que atravesaremos el desierto porque se alinea el desierto a la voluntad de Dios. Habrá momentos en que las circunstancias no se verán favorables, pero siempre que estés en la voluntad del Señor, aleluya, no te acobardes, no te asustes, solamente confía, porque si tú estás en la voluntad de Dios, aleluya, es el mejor lugar, es el mejor momento donde tú puedes estar, porque en su voluntad Dios estará contigo. Den un aplauso fuerte al Señor. Tenemos que alinear nuestra vida a caminar de acuerdo a la voluntad del Señor. Miren lo que dice Santiago 4, versículo 13 al 15, la Nueva Versión Internacional. Ahora escuchen esto, ustedes que dicen: hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad, amén, pasaremos allí un año, haremos negocios y ganaremos dinero. Oiga, qué tremendo, ¿no? Qué planes tan buenos. Dice: y eso que ni siquiera saben, dice Santiago. Ustedes están haciendo planes para mañana. Amén. Ya hicieron todos los preparativos para mañana. Dice: y eso que ni siquiera saben que sucederá mañana. ¿Qué es su vida? Ustedes son como la niebla que aparece por un momento y luego se desvanece. Note lo que dice el verso 15. Más bien debieran decir: si el Señor quiere. Si es la voluntad de Dios. No es que Dios no quiera que tú hagas planes. Hacer planes está bien, pero antes de cualquier cosa dile al Señor: Señor, yo quiero, aleluya, hacer tu voluntad. Y que todo lo que se planifique, todo lo que se piense, todo lo que se prepare, Señor, esté dentro de tu perfecta y buena voluntad. ¿Está conmigo? Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto y haremos aquello, porque no sabemos qué nos depara el mañana. Así que lo mejor que podemos hacer es simplemente descansar en la voluntad del Señor. Es descansar en la voluntad del Señor. Mire, en todos estos años de pastor me he encontrado que muchas personas, amén, a mucha gente buscando a Dios para solucionar las consecuencias de una mala decisión. Amén. Me he encontrado a muchas personas desesperadamente diciéndole al Señor: Señor, ayúdame, porque estoy sufriendo estas consecuencias de una mala decisión. Desesperadamente están orando, buscando que Dios les ayude a sobrellevar una situación que no es otra cosa que las consecuencias de sus propias malas decisiones. En vez de detenerse antes de tomar una decisión y decirle al Señor: si es tu voluntad. Amén. Antes de tomar una decisión, creo que eso sería más sencillo. Están muy serios, hermanos. Pero si antes de tomar una decisión, si antes de adelantarnos o dejarnos llevar por nuestros impulsos, porque a veces tomamos decisiones, hermanos, basados en nuestros impulsos, en nuestras emociones, nos emocionamos y entonces, aleluya, pensamos que la mejor decisión es esa y no nos tomamos el tiempo para decirle al Señor: Señor, quiero que me guíes, quiero que me muestres, quiero que me enseñes, quiero, Señor. Y yo siempre le digo al Señor: Señor, si esa puerta no la voy a cruzar yo, ciérrala en mis narices, aunque me duela, aunque yo hubiera querido otra cosa, pero si no es tu voluntad, ciérrala, Dios.
yo no la quiero cruzar. Si no es la respuesta que yo necesito, aunque me digas no, yo se los he dicho a ustedes, yo prefiero un no de Dios que 1000 posibilidades para realizar lo que yo quiero. Porque sé que cuando Dios me dice que no, es lo mejor para mí, ¿verdad? Y siempre lo ilustro porque usted sabrá que hay momentos que a nuestros hijos tenemos que decirles que no. ¿Y eso lo hace mal padre? ¿Verdad que no? Eso lo hace ser un padre que busca lo mejor para su hijo, porque si fuera lo mejor, seguramente le diría que sí. Pero hay momentos en que usted sabe que aunque se ve bien, aleluya, no es lo mejor, no es el mejor camino, no es la mejor decisión. Y entonces usted tiene que decirle: no, hijo, no se puede. ¿Por qué? Porque ese no lo que quiere es protegerlo, es cuidarlo. Y hay momentos en que Dios te dice que no, y ese es el cumplimiento de su voluntad. Cuando Dios nos dice que no, amado hermano, Él nos quiere proteger, Él nos quiere cuidar, Él quiere hacer lo mejor para nuestras vidas. Por ello necesitamos buscar hacer la voluntad del Señor. Dios se siente honrado cuando nosotros nos detenemos a decirle al Señor: Señor, que no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. Jesús nos dio ejemplo de eso. Cristo mismo le dijo a su Padre en oración: que no se haga lo que yo quiero, porque si es posible evitar que yo pase a la cruz, perfecto, pero que no se haga lo que yo quiero, que se haga tu voluntad. Y Jesús nos dejó ese ejemplo para que tú y yo también lo podamos llevar a cabo. Dios se siente honrado cuando hacemos su voluntad. Hemos tenido a lo largo de todos estos años de pastores, hemos tenido la oportunidad de irnos a pastorear a diferentes partes en los Estados Unidos, incluso México. Tuvimos una oportunidad para irnos a pastorear en un lugar en México. Nos habían hablado en diferentes partes, nos han hablado para correr de pastores, poner nuestros nombres como candidatos en iglesias que eran buenas oportunidades al parecer. Pero ¿sabe qué? Nunca hemos querido hacer algo fuera de la voluntad del Señor. Amén. Siempre hemos tratado de hacer la voluntad del Señor, porque no se trata de estar donde uno piensa que debe de estar. Se trata de hacer el ministerio, porque uno puede decir: bueno, pero esa es la iglesia, es el pastorado, vas a hacer el ministerio, sí, pero no se trata de estar donde yo quiero, se trata de estar donde Dios quiere. ¿Estamos de acuerdo? ¿Le puede dar un aplauso al Señor en esta noche? Alinee su vida para hacer la voluntad del Señor. La voluntad de Dios es el principio por el cual debemos vivir cada día de nuestras vidas, y es determinante si usted y yo queremos honrar a Dios con nuestro tiempo. Yo siempre lo he dicho: la voluntad de Dios nunca nos va a llevar a donde su gracia no nos pueda alcanzar. Si es la voluntad de Dios que atraviese momentos complicados, sepa que Dios va a estar ahí y extenderá, aleluya, su favor y su gracia para sacarnos adelante. Cierto, el hacer la voluntad de Dios no siempre es lo más fácil, pero siempre es lo más seguro. No siempre es lo más fácil, pero siempre será lo más seguro. Cuando tú descansas en la voluntad de Dios, aleluya, se libera. Usted y yo podemos liberarnos de cualquier tipo de presión, de cualquier tipo de sobrecarga, de cualquier tipo de tensión, de estrés, porque tú sabes, aleluya, que estás alineado a la voluntad del Señor. Y Dios dice en su palabra, aleluya, que el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Alguien lo cree? Cada vez que hacemos la voluntad del Señor, estamos, aleluya, experimentando la protección
y el cuidado de Dios para nuestras vidas. Permítame compartirle un último texto en cuanto a este punto. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle su manera de pensar. Mire, no imitar las cosas de este mundo, hermanos. ¿Cómo vive el mundo? El mundo vive sin considerar a Dios. El mundo camina de acuerdo a su propio pensamiento, de acuerdo a sus propios ideales. Amén. En el mundo, aleluya, tienen sus propios valores. Pero aquí el apóstol Pablo dice: no los imiten. Al contrario, permitan que Dios cambie su forma de pensar. Entonces dice, al permitir esto, dice, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual, y esto me gusta mucho porque describe cuál es la voluntad del Señor. Dice, es buena. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, es agradable, pero también es perfecta. Vamos a alinearnos a la buena, agradable y perfecta voluntad del Señor. Pero por último, si queremos nosotros, aleluya, honrar a Dios a través de nuestro tiempo, además de establecer prioridades, además de vivir sabiamente y también además de vivir alineados a la voluntad de Dios, necesitamos ser aquellos que aprovechan las oportunidades. Saber aprovechar las oportunidades. A veces estamos a veces tenemos esa idea, ¿no?, de que a todos les aparecen oportunidades menos a nosotros. Pero todos en algún momento tenemos oportunidades. Todos en algún momento tenemos oportunidades. Alguien dijo: la oportunidad se presenta tarde, pero se marcha temprano. Amén. ¿Me entiende? Siempre hay oportunidad. Siempre tenemos la oportunidad. Este día Dios nos ha dado la oportunidad de hacer su voluntad, de crecer en sabiduría. Amén. Dios nos ha dado la oportunidad, aleluya, de poner a Jesús como el centro de nuestro corazón. La Biblia dice en Efesios 5:16: saquen el mayor provecho de cada oportunidad. Mire, si las oportunidades nunca llegaran, entonces el apóstol pudiera haber escrito: saquen el mayor provecho cuando de pronto les aparezca una oportunidad. Pero no dice así el texto. El texto no dice cuando de pronto sean sorprendidos o sean privilegiados por una oportunidad. No. Pablo entiende que todos podemos alcanzar oportunidades, pero a veces, hermanos, estamos tan distraídos que ni cuenta nos damos. Estamos tan desenfocados que a veces no nos damos cuenta que ese problema, ese momento difícil, ese momento que estás pasando es una oportunidad. Pablo estuvo en la cárcel y mientras algunos de pronto decían: pobrecito Pablo, está en la cárcel, él les escribía a los filipenses en el versículo 12 del primer capítulo: queridos hermanos, quiero que sepan que lo que me ha pasado más bien me ha ayudado a anunciar la buena noticia. ¿Qué les parece? Lo que algunos habían visto como el acabose del ministerio de Pablo, para el apóstol Pablo fue una oportunidad, una puerta abierta para predicar el evangelio a personas que nunca habían escuchado el evangelio. Porque a veces las oportunidades se van a presentar como de la forma o de la manera que tú menos te imaginas. A veces va a tener, aleluya, una forma de cárcel, una forma de problema, una forma de dificultad, una forma de necesidad, de angustia. Pero esa oportunidad el Señor la está abriendo para que tú veas su gloria y su poder obrando a tu favor. Sabe que a veces la oportunidad el Señor la va a presentar
como un momento de cansancio para que tú te desvíes un poquito en el camino, te detengas para poder hablar con una mujer como lo hizo él cuando se encontró con la samaritana. Amén. A veces las oportunidades van a llegar en el momento menos indicado, como le sucedió a Rebeca, que ese día salió para buscar agua y llevarlo a su casa, pero de pronto se encontró con el siervo de Abraham, que le dijo: mujer, dame un poco de agua. Y ella vio la oportunidad para mostrar gentileza, no solamente con él, sino con todos los que venían con él. Y también hasta los animales fueron saciados. Y cuando aquel hombre vio a Rebeca con esa actitud en su corazón, él supo que era la mujer indicada, la que había venido a buscar para el hijo de Abraham, para Isaac. Y una mujer que no se imaginaba, esa mañana se levantó no pensando: hoy vienen a pedir mi mano. No, ella vio la oportunidad y supo actuar. Y oiga, entró en esa dinastía, en ese linaje que Dios estaba preparando para bendecir a su pueblo. Hay oportunidades que llegan como tú no lo esperas, pero cuando tú estás, aleluya, enfocado en honrar a Dios, aleluya, tú vas a saber aprovechar las oportunidades, como dice el apóstol Pablo, al máximo. Hay que evitar las distracciones. Hay cosas, el enemigo quiere distraerte para que tú no aproveches las oportunidades que Dios pone en tu vida. Por eso Pablo escribe en 1 Corintios capítulo 7 verso 35: les digo esto para su propio beneficio, no para imponerles restricciones. Mi deseo es que hagan todo lo que les ayude a servir mejor al Señor, con la menor cantidad de distracciones posibles. No se distraiga, enfóquese. Quizás el momento más oportuno o de mayor aprovechamiento que yo puedo recordar es el momento cuando un hombre ciego, y digo ciego y digo momento oportuno porque cuántos estaban ahí con sus ojos viendo a Jesús y no se atrevieron a actuar como lo hizo Bartimeo cuando supo que Jesús Nazareno, aquel que podía cambiar su vida y hacer algo maravilloso para con él, cuando se dio cuenta que Cristo pasaba cerca, la Biblia dice que comenzó a gritar y a decir con gran voz: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Póngase de pie por favor conmigo, estoy terminando. ¿Y sabe qué? Eso no fue bien visto por las personas en derredor de él, pero él sabía que era su oportunidad. Él sabía que era su momento oportuno. Por eso cuando le decían: cállate, no molestes más al maestro, la Biblia dice que él subía la intensidad de su clamor y él seguía gritando: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y volvió a clamar una tercera vez, hasta que de pronto alguien vino a decirle: ya puedes estar tranquilo, porque el maestro ha mandado a llamarte. ¿Sabe lo que significa la palabra oportunidad? Momento propicio para algo. Es el momento propicio. No hay un mañana. Eso es la oportunidad. No hay un mañana. La oportunidad hay que hacerla valer hoy. La oportunidad hay que tomarla hoy. Por eso cuando Bartimeo estuvo ahí, y a pesar de las presiones y a pesar de cómo estaban sobre de él para impedir que él recibiera su milagro, él dijo: no, esta es la oportunidad, es mi tiempo, es el tiempo propicio, es el tiempo oportuno. La oportunidad ahora es nuestra.
La oportunidad ahora es tuya, ahora es mía. Esa oportunidad de ver lo que tanto has estado anhelando ver en tu vida es hoy, no es mañana, es hoy. Este es el momento. Este es el momento propicio para venir al Señor y decirle: Señor, el mañana yo no sé si venga, pero hoy tengo la oportunidad de decirte: necesito de tu ayuda. Necesito, aleluya, que te acerques a mí. Necesito que me toques. Necesito que ministres mi alma. Necesito que sacies mi sed. La Biblia dice que el día de salvación es ahora. El momento oportuno no es mañana, el momento oportuno es hoy. Y el Señor quiere que lo aproveches. Usted y yo honramos a Dios cuando sabemos administrar el tiempo y aprovechar las oportunidades. ¿Cómo estamos administrando nuestro tiempo? ¿Cómo estamos nosotros usando nuestro tiempo? Tenemos que reflexionar esto. Y tenemos que salir de este lugar con ese pensamiento. Amén. Y decirle al Señor: Señor, yo quiero ser de aquellos que saben administrar sabiamente el tiempo que tú les das, que tú nos das. ¿Qué le parece si tomamos un momento para venir delante de la presencia del Señor? Todos necesitamos venir delante de la presencia de Dios, porque todos lidiamos con el tiempo. Todos enfrentamos situaciones que exigen de nosotros. Quisiéramos que el día nos alcanzara y estamos batallando. Todos necesitamos decirle al Señor: Señor, yo necesito que tú guíes mis tiempos. Quiero caminar de acuerdo a tu voluntad. ¿Quiere hacerlo? Mientras cantamos una alabanza, yo quiero invitarlo a que deje su lugar y vengamos delante de la presencia del Señor.